Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí, se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Se ha convertido en uno de los temas más comentados de las últimas horas. Las imágenes que llegaron a las redes sociales generaron un eco inmediato. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a analizar cada detalle. Lo que parecía un accesorio cotidiano llamó la atención de miles. El detalle fue tan evidente que no tardó en hacerse viral. Las reacciones no se hicieron esperar en ninguna plataforma. Los protagonistas de esta conversación fueron Zeng y Mahasin. Ambos fueron vistos en momentos distintos, pero con un detalle en común. El reloj que llevaban en la muñeca se convirtió en el centro de atención. No se trataba de un accesorio cualquiera. No. La coincidencia era demasiado precisa para pasar desapercibida. La noticia corrió como la pólvora entre sus seguidores. El modelo del reloj fue rápidamente identificado por los más atentos. Algunos aseguraron que se trataba de una edición doble. Otros afirmaron que ese tipo de elección no podía ser casual. Las imágenes compartidas parecían confirmar esa teoría. La igualdad de diseño generó más interrogantes que respuestas. Lo que comenzó como un detalle visual, terminó en un fenómeno mediático. En los foros de fans, la discusión alcanzó gran intensidad. Cada comentario abría nuevas hipótesis sobre la coincidencia. Algunos hablaban de un gesto romántico. Otros lo consideraban una simple casualidad de estilo. Sin embargo, la mayoría coincidía en que había algo detrás. La expectación creció de forma evidente en cuestión de horas. Las comparaciones fotográficas inundaron las redes. Cada seguidor quiso aportar pruebas visuales. En cada imagen, se señalaba la similitud del accesorio. El ángulo de las fotos no dejaba lugar a dudas. La coincidencia era visible hasta para los menos observadores. El tema llegó a los principales portales de entretenimiento. La noción de relojes dobles comenzó a circular en las conversaciones digitales. Puentes digitales. Fue uno de los términos más repetidos en las últimas publicaciones. Muchos lo interpretaron como un mensaje en clave. Otros lo llamaron una señal silenciosa de complicidad. La frase se convirtió en tendencia en apenas unas horas. Todo apuntaba a que el asunto seguiría creciendo. Los expertos en moda también dieron su opinión. Algunos señalaron que la elección de relojes idénticos no era frecuente. Explicaron que este tipo de coincidencias solían tener un trasfondo. Para ellos, el accesorio compartido era más que un simple detalle. El simbolismo era imposible de ignorar. La noticia adquirió un matiz aún más interesante. Las cámaras volvieron a enfocar a la pareja en diferentes eventos. En cada aparición pública, se buscaba con detalle el mismo accesorio. Los fotógrafos ampliaban imágenes para confirmar lo visto. La obsesión mediática se hacía cada vez más fuerte. Nadie quería perderse un gesto, por mínimo que fuera. El reloj ya era protagonista en cada foto. La interpretación romántica fue la que más peso ganó. En redes se hablaba de accesorios de amor, La idea de compartir relojes generaba entusiasmo entre los seguidores. Muchos lo veían como una declaración no verbal. El simbolismo de ir a juego fue comparado con otras parejas famosas. La historia alimentaba aún más el interés del público. Las encuestas en línea reforzaron esta percepción. Una gran mayoría votó a favor de la teoría romántica. Otros, aunque más escépticos, admitieron que el detalle era llamativo. Lo que estaba claro es que nadie se mantenía indiferente. El reloj se convirtió en el nuevo objeto de especulación. Cada voto reforzaba la idea de que había algo más allá. En medio de todo, surgieron también voces críticas. Algunos consideraron exagerada la reacción del público. Para ellos, se trataba de una coincidencia sin mayor importancia. Argumentaban que muchos prefieren la misma marca por moda.
Sin embargo, sus opiniones quedaban sepultadas por la euforia colectiva. El fenómeno no perdía fuerza pese a los intentos de restarle valor. La prensa especializada siguió de cerca el tema. Cada programa de entretenimiento dedicó espacio al detalle. Se mostraban imágenes comparativas con lupa. Se analizaba la forma, el color y los materiales. Todo apuntaba a la conclusión de que eran idénticos. La narrativa mediática no dejaba espacio a la casualidad. En paralelo, los seguidores más fieles elaboraron teorías elaboradas. Algunos afirmaban que se trataba de un regalo compartido. Otros decían que era una forma de expresar unidad. Incluso surgieron rumores de que los relojes tenían grabados personales. Aunque nada de eso fue confirmado, la idea generó aún más interés. Las especulaciones crecían sin freno. Los programas de entrevistas no dejaron pasar el tema. Se hicieron preguntas directas sobre el accesorio. La ausencia de respuestas claras solo alimentó las sospechas. El silencio se interpretó como una confirmación indirecta. Cada gesto fue analizado con lupa. La atención mediática alcanzó niveles insospechados. Las fotografías más recientes mostraban los relojes en distintas ocasiones. A veces en eventos formales, otras en salidas informales. En todas ellas, el detalle permanecía intacto. La coherencia de la elección era evidente. El público seguía conectado al tema con entusiasmo. La narrativa ya estaba instalada en la opinión pública. La idea de un gesto planeado ganó más fuerza. Muchos lo interpretaron como una forma de comunicación privada. El hecho de que se hiciera visible lo volvía aún más intrigante. La complicidad parecía evidente a los ojos de todos. La conexión entre ambos se reforzaba con este tipo de detalles. El reloj se convirtió en un símbolo compartido. Los analistas de redes sociales confirmaron el alcance de la noticia. Los números de interacciones se dispararon en pocas horas. Cada publicación alcanzaba miles de comentarios. Los likes se multiplicaban en todas las plataformas. Era un claro ejemplo de cómo un detalle puede dominar la agenda digital. El fenómeno ya era imparable. Los hashtags sobre el tema ocuparon posiciones destacadas. El término relojes dobles fue tendencia internacional. Usuarios de diferentes países comenzaron a debatir sobre el detalle. Incluso quienes no seguían de cerca a la pareja se sumaron a la conversación. El alcance global superó cualquier expectativa inicial. El fenómeno cruzó fronteras. El interés alcanzó también a las marcas de relojes. Algunos especularon con que se trataba de una estrategia de marketing. Otros lo descartaron de inmediato. La ausencia de anuncios oficiales generó aún más misterio. Lo cierto es que la visibilidad de la marca se disparó. Los relojes se convirtieron en objeto de deseo. Las tiendas reportaron un aumento en las búsquedas del modelo. Los seguidores querían imitar a la pareja. El accesorio se convirtió en tendencia de moda. La demanda inesperada sorprendió incluso a los vendedores. La coincidencia generó un efecto comercial evidente. El mercado reaccionó con rapidez a la ola de interés. La relación entre ambos artistas, una vez más, quedó bajo la lupa. Cada gesto era interpretado como una señal. Los relojes no hicieron más que intensificar esa percepción. Los seguidores hablaban de una conexión sólida. La narrativa romántica estaba más viva que nunca. El detalle se convirtió en un nuevo capítulo de la historia compartida. Los analistas mediáticos destacaron la fuerza del simbolismo. Albina aguantó. Explicaron que pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Los relojes representaban mucho más que un accesorio. Eran vistos como un reflejo de complicidad y cercanía. La reacción masiva confirmaba el interés por la vida personal de los protagonistas. El fenómeno mediático se consolidaba día a día. Mientras tanto, el silencio oficial seguía generando expectación. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió la coincidencia. Esa ambigüedad mantenía viva la conversación. Cada ausencia de respuesta se interpretaba como un guiño. El misterio alimentaba la curiosidad colectiva. La incertidumbre se convirtió en parte del atractivo. El reloj
convertido en protagonista, marcó algo más que la hora. Se transformó en un símbolo de conversación global, tontoriale. Los seguidores lo convirtieron en tendencia sin proponérselo. Cada imagen reafirmaba la conexión que todos querían ver. La historia seguirá dando de qué hablar mientras dure el misterio. Y los relojes permanecerán como el detalle más comentado. Aquí late el corazón del chisme. Ah, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.